La noche del compromiso de mi hermana Elena estaba llena de copas de champán, luces doradas y ese inconfundible aire de celebración que invade los grandes momentos. Nos encontrábamos en el Salón Alameda, uno de los más prestigiosos de Valencia, decorado con flores blancas y cintas doradas que colgaban del techo como estrellas caídas. Los camareros se deslizaban entre los invitados ofreciendo aperitivos en bandejas plateadas mientras la música de un cuarteto de cuerdas flotaba suavemente por el ambiente. Desde mi mesa, ubicada en un rincón discreto del salón, observaba cómo todos admiraban la belleza de Elena y las promesas de su nueva vida junto a Carlos, su prometido. Mi hermana siempre había sido el centro de atención en nuestra familia, con su carisma natural y esa manera de hacer que todos gravitaran a su alrededor. Esta noche no era diferente. Su vestido color champán reflejaba la luz de las lámparas, y su sonrisa iluminaba aún más que los candelabros que adornaban las mesas. Mis padres Antonio y Dolores se movían entre los invitados como embajadores de la felicidad, recibiendo felicitaciones y compartiendo anécdotas sobre la infancia de Elena. Los observé detenidamente mientras se acercaban al centro del salón, donde mi padre tomó una copa y la golpeó suavemente con una cucharilla para llamar la atención de todos. El murmullo de las conversaciones se fue apagando hasta que solo quedó el sonido de la música de fondo. Queridos amigos y familia, comenzó mi padre con voz emocionada. Hoy celebramos no solo el compromiso de nuestra querida Elena con Carlos, sino también el comienzo de una nueva etapa en su vida. Hizo una pausa y miró a mi madre, quien asintió con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Por eso Dolores y yo queremos asegurarnos de que este nuevo camino comience con la seguridad y estabilidad que nuestra hija merece. Vi cómo mi madre sacaba un sobre grueso de su bolso y se lo entregaba a Elena con manos temblorosas. Mi hermana lo abrió con cuidado, y su expresión cambió instantáneamente. Sus ojos se abrieron como platos y miró a nuestros padres con incredulidad. «No puedo aceptar esto», susurró, pero todos pudimos oírla en el silencio expectante del salón. «Claro que puedes, hija», insistió mi padre. «Son acciones de la empresa familiar valoradas en 8 millones de euros. Tu futuro está asegurado. Nunca tendrás que preocuparte por nada». Los murmullos se extendieron rápidamente por la sala. Tía Carmela se llevó las manos a la boca, impresionada. El tío Roberto asintió con aprobación, y los primos intercambiaron miradas de asombro. Yo aplaudí junto con los demás, pero por dentro sentía cómo el aire era succionado de mis pulmones. No era solo envidia lo que ardía dentro de mí, sino una dolorosa conciencia de que mi propio camino nunca había sido recibido con tal generosidad. Recordé las palabras que mi padre me había dicho años atrás. «Lucía, tú siempre has sido la fuerte, la independiente. Elena necesita más apoyo». En ese momento había asentido, creyendo que era un cumplido. Ahora entendía que solo era una excusa. Los aplausos resonaron como truenos, y me encontré hundiéndome en mi silla, cuestionándome silenciosamente qué veían realmente mis padres cuando me miraban a mí. ¿Veían ahí a una hija o simplemente a alguien que podía arreglársela sola, sin necesidad de su apoyo? Cuando las felicitaciones terminaron, la cena comenzó a servirse. Platos de paella valenciana, el orgullo de nuestra región, fueron colocados en cada mesa. El aroma del azafrán y el mar se mezclaba con el de las flores y el champán. Intenté concentrarme en la comida, en la conversación de mi mesa, donde estaban sentados algunos amigos de la familia y un par de primos lejanos. Hablaban del tiempo, de política, de la última película española que había ganado un premio internacional. Yo asentía, sonreía, respondía cuando era necesario, pero mi mente estaba en otra parte. Observé a Elena moverse por el salón, recibiendo abrazos y buenos deseos. Mi hermana menor, 3 años más joven que yo, siempre había sido la joya de la familia.
Mientras yo estudiaba ingeniería y pasaba noches en vela preparando exámenes, ella había optado por estudiar historia del arte, una carrera que mis padres consideraban adecuada para una señorita. Cuando yo decidí irme a vivir sola a los 23 años, recibí miradas de desaprobación. Cuando Elena se mudó a un apartamento en el centro a los 22, mis padres le ayudaron con la decoración y le pagaron el alquiler durante 2 años. La noche avanzaba, la música se volvió más animada, y algunas parejas comenzaron a bailar en el centro del salón. Carlos tomó la mano de Elena y la llevó a la pista, donde bailaron una balada romántica mientras todos los observaban con sonrisas de aprobación. Mis padres los miraban con orgullo, como si contemplaran la culminación de todos sus esfuerzos. «Hacen una pareja preciosa, ¿verdad?», comentó Marta, una amiga de la familia sentada a mi lado. No había notado que me observaba mientras yo miraba a la feliz pareja. «Sí, se ven muy felices», respondí automáticamente, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Tú también te mereces algo así, Lucía», añadió con una palmadita en mi mano. «Ya llegará tu momento». Su comentario, aunque bien intencionado, solo profundizó la herida. Mi momento ya había llegado y pasado sin que nadie lo celebrara de esta manera. Mi matrimonio con Miguel, mi divorcio 3 años después, mis logros profesionales. Todo parecía insignificante en comparación con cualquier cosa que Elena hiciera. La celebración alcanzó su punto álgido cuando Carlos propuso un brindis por su futura esposa. Todos levantamos nuestras copas y yo bebí el champán de un solo trago, sintiendo cómo las burbujas quemaban mi garganta. Fue en ese instante, mientras el líquido dorado descendía, cuando algo dentro de mí cambió. Una chispa de conciencia que ya no podía ignorarse. Un fuego pequeño pero intenso que comenzaba a arder. Esa noche, mientras observaba a mi familia celebrar el futuro brillante de Elena, comprendí que ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que mi papel de hija obediente y comprensiva había llegado a su fin. Algo tenía que cambiar, y ese cambio comenzaría conmigo. No pude evitar comparar aquella noche con mi propia boda, un recuerdo que ahora se sentía manchado por la desigualdad. Había sido 5 años atrás, en una pequeña finca a las afueras de Murcia, con olivos centenarios y una vista espectacular del valle. El día había amanecido claro, con ese cielo azul intenso que solo el Mediterráneo parece capaz de producir. Miguel y yo habíamos elegido una celebración íntima, solo con las personas que realmente importaban en nuestras vidas. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Yo llevaba un vestido de seda color marfil que había encontrado en una pequeña boutique del barrio de Malasaña en Madrid, y Miguel un traje azul marino que resaltaba el color de sus ojos. Nos casamos bajo un arco de flores silvestres, con el sol de la tarde bañando todo de una luz dorada que parecía un buen presagio. Durante toda la organización había esperado ver ese mismo orgullo en los ojos de mis padres, algún gesto que mostrara que valoraban mi felicidad y mi futuro tanto como ahora valoraban el de Elena. La noche anterior a la boda, mientras cenábamos en casa de mis padres, había notado a mi madre especialmente callada. Pensé que quizás estaba preparando alguna sorpresa, algún detalle especial para el día siguiente. «Mamá, ¿estás bien?», le pregunté mientras la ayudaba a recoger los platos. «Sí, hija, solo estoy cansada», respondió, evitando mi mirada. «Hay mucho que hacer para mañana». El día de la boda llegó, y con él el momento de los regalos. Mis suegros Rosa y Francisco nos entregaron un sobre con dinero para nuestro viaje de luna de miel a Argentina, un destino que siempre había soñado visitar. Los amigos se habían coordinado para regalarnos los electrodomésticos que necesitábamos para nuestra nueva casa. Y entonces llegó el turno de mis padres. Recuerdo vívidamente el momento. Mi madre se acercó con una caja rectangular envuelta en un papel de regalo gastado, con un lazo que parecía haber sido reutilizado varias veces. Mi padre se quedó un poco atrás, como si no quisiera ser asociado demasiado con aquel presente.
Espero que os guste, dijo mi madre con una sonrisa tensa mientras me entregaba el paquete. Lo abrí con cuidado, sintiendo los ojos de todos sobre mí. Dentro había una batidora de segunda mano, con marcas de uso y sin su caja original. Era la misma batidora que había visto en la cocina de mi tía Pilar durante años, hasta que se compró una nueva. Gracias, mamá, papá, logré decir forzando una sonrisa, mientras Miguel apretaba mi mano bajo la mesa, sintiendo mi decepción. Era de tu tía, pero funciona perfectamente, explicó mi madre como si fuera una ventaja. No tenía sentido comprar una nueva cuando esta está casi sin usar. Asentí, diciéndome a mí misma que era el pensamiento lo que contaba. Me convencí de que quizás estaban pasando por dificultades económicas, que tal vez sus medios se habían estirado al límite. Mi padre había tenido problemas con su ferretería en el centro. Los márgenes se habían reducido con la llegada de las grandes superficies y supuse que estaban ahorrando para su jubilación. Miguel me reconfortó esa noche, susurrándome que construiríamos todo juntos, sin necesitar la aprobación o la ayuda de nadie. Nos teníamos el uno al otro y eso era lo que importaba. Pero en lo más profundo, aquel gesto talló una herida que llevé en silencio, oculta detrás de cada sonrisa educada en las reuniones familiares. Ahora sentada en la fiesta de compromiso de Elena, ese recuerdo se reproducía vívidamente, y el contraste entre entonces y ahora resultaba insoportable. Mientras la música sonaba y las parejas bailaban, me disculpé para ir al baño. Necesitaba un momento a solas. El baño del Salón Alameda era lujoso, con espejos enmarcados en dorado y lavabos de mármol. Me miré al espejo, notando cómo los años habían dejado pequeñas líneas alrededor de mis ojos. A mis 33 años, ya no era la joven ilusionada que creyó que un día sería valorada por su familia. El matrimonio con Miguel había durado 3 años, hasta que su trabajo como corresponsal lo llevó permanentemente a Sudamérica, y la distancia se volvió insuperable. ¿Estás bien? La voz de Clara, mi prima, y quizás la única persona de la familia con quien siempre me había sentido cómoda, me sacó de mis pensamientos. No la había oído entrar. Sí, solo necesitaba un respiro, respondí, arreglándome el pelo en un gesto automático. Clara se acercó y se apoyó en el lavabo junto a mí. A sus 40 años, con 2 hijos adolescentes, siempre había sido una especie de hermana mayor para mí. Es difícil, babe, ¿verdad? Dijo sin necesidad de especificar a qué se refería. Siempre ha sido así, desde que éramos pequeñas. Elena siempre fue la princesa. Sentí un nudo en la garganta. Que alguien más lo viera, que no fueran solo imaginaciones mías, me produjo un alivio inesperado. Pensé que con los años cambiaría, confesé, que mis padres aprenderían a valorarnos por igual. Pero esta noche no pude terminar la frase. Lo sé, dijo Clara, abrazándome brevemente. Pero tú vales mucho más de lo que ellos pueden ver, Lucía. Siempre ha sido así. Regresamos juntas al salón, donde la celebración continuaba. Mi padre estaba contando anécdotas de cuando Elena era pequeña, historias que había repetido 1000 veces pero que todos escuchaban como si fueran nuevas. No había historias mías en su repertorio, a pesar de que yo también había sido una niña curiosa y aventurera. Me di cuenta entonces de una verdad que había estado evitando. Nunca se trató de dinero o de medios. Se trataba de una elección. Una elección que mis padres habían hecho una y otra vez, de colocar mis sacrificios por debajo del umbral de lo notorio, de tratar mis logros como algo esperado mientras los de Elena eran celebrados como extraordinarios. Esa noche, después de la fiesta, conduje de regreso a mi apartamento en el centro de Valencia. Vivía sola desde mi divorcio, en un espacio pequeño pero acogedor que había decorado a mi gusto. Al entrar, dejé las llaves en el recibidor y me quité los tacones con un suspiro de alivio. La ciudad brillaba a través de mi ventana, un mar de luces que parecían suspendidas en la oscuridad. Me serví una copa de vino tinto
y me senté en el sofá, mirando a mi alrededor. Este espacio era mío, construido con mi esfuerzo y mi trabajo como arquitecta en un estudio prestigioso de la ciudad. Había llegado allí sin ayuda, pagando mis propios estudios, mis propias facturas, mi propia vida. Y sin embargo, mientras sostenía la copa entre mis manos, sentí que algo fundamental se había roto dentro de mí. La desigualdad había estado siempre ahí, como un telón de fondo en mi vida. Pero ver a mis padres entregar aquel sobre a Elena había hecho que todo fuera dolorosamente claro. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, recordando momentos de mi infancia y juventud donde el patrón había sido el mismo. Elena recibiendo las mejores habitaciones en los hoteles durante las vacaciones familiares. Elena siendo eximida de las tareas domésticas porque necesitaba estudiar, mientras yo lavaba los platos después de una jornada de 12 horas en la universidad. Elena recibiendo un coche nuevo por su graduación, mientras yo tuve que ahorrar durante 2 años para comprar uno de segunda mano. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, había tomado una decisión. Ya no podía seguir pretendiendo que no pasaba nada, que todo era normal. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Era hora de hablar. A lo largo de los años, había mantenido un registro silencioso de las cosas a las que renuncié. Al principio fue algo instintivo, una manera de protegerme, de recordarme a mí misma que no estaba imaginando cosas. Cada vez que ayudaba a pagar parte de la hipoteca cuando el negocio de mi padre flaqueaba, cada ocasión en que renunciaba a vacaciones para cubrir gastos familiares, o cuando prestaba dinero que nunca me devolvían, guardaba los recibos. Todo comenzó hace 10 años, cuando mi padre vino a verme al pequeño apartamento que compartía con 2 compañeras durante mi último año de carrera. Yo trabajaba medio tiempo en una cafetería del barrio de Ruzafa para pagarme los gastos mientras estudiaba arquitectura. Aquel día, mi padre parecía abatido, con ojeras profundas y una expresión que nunca le había visto. «Lucía, necesito pedirte algo, ¿ne?», me dijo después de rechazar el café que le ofrecí. «La ferretería no va bien. Los grandes almacenes nos están matando y este mes no puedo pagar la hipoteca». Mi corazón se encogió. La ferretería Martínez había sido el orgullo de mi padre durante 30 años. Un pequeño negocio en la calle Colón que había sobrevivido a crisis y cambios en el barrio. «¿Cuánto necesitas, papá?», pregunté, sabiendo que mis ahorros eran escasos. «Apenas lo suficiente para mi matrícula del próximo semestre». «2.000 euros», respondió, mirando al suelo. «Te los devolveré en cuanto las cosas mejoren, te lo prometo». Esa noche fui al banco y retiré casi todos mis ahorros. El cajero me miró con preocupación cuando pedí la cantidad en efectivo. «¿Está segura, señorita?», preguntó, y yo asentí con una confianza que no sentía. Al día siguiente le entregué el dinero a mi padre en un sobre. Él lo tomó con manos temblorosas, murmurando un «gracias» que apenas pude escuchar. Las cosas nunca mejoraron lo suficiente como para que me devolviera ese dinero. Y ese fue solo el principio. A medida que pasaban los años, las peticiones se volvieron más frecuentes. Siempre había una emergencia, una necesidad urgente. Y yo siempre estaba ahí para ayudar. Mientras tanto, Elena vivía su vida sin estas interrupciones. Ella nunca tuvo que elegir entre pagar su alquiler o ayudar a la familia. Nunca tuvo que trabajar en cafeterías o dar clases particulares para llegar a fin de mes. Al principio guardé los recibos como una forma de llevar la cuenta, esperando ingenuamente que algún día me devolverían el dinero. Con el tiempo, la caja donde los almacenaba se convirtió en algo más, en un testimonio silencioso de mi valor dentro de la familia, en la prueba tangible de que yo también importaba, aunque nadie pareciera notarlo. La caja estaba en el fondo de mi armario, una simple caja de zapatos forrada con papel azul. La llamaba en mis pensamientos la caja azul, y solo yo sabía lo que contenía.
Había recibos de transferencias bancarias, extractos, notas manuscritas de cada ocasión en que mis esfuerzos fueron pasados por alto. No tenía intención de usarlos. Eran simplemente un recordatorio para mí misma de que mi valor siempre había sido medido injustamente dentro de mi propia familia. El verano pasado, cuando mi madre necesitó una operación de cadera, fui yo quien estuvo a su lado en el Hospital Santa Lucía durante semanas, durmiendo en un sillón incómodo y trabajando remotamente durante el día. Elena estaba demasiado ocupada con un curso de verano en Barcelona. Nunca recibí un agradecimiento especial por ello. Era lo que se esperaba de mí, la hija responsable. Guardé las facturas del taxi que tomaba cada mañana para ir a casa, ducharme y volver al hospital. Guardé los recibos de las comidas que compraba para mi madre porque la comida del hospital le daba náuseas. Guardé un registro de las horas de trabajo perdidas y los proyectos que tuve que rechazar, no para reclamar algún día, sino como un testimonio silencioso. La noche después de la fiesta de compromiso, mientras el resto de Valencia dormía, saqué la caja azul de su escondite, me senté en el suelo de mi habitación y comencé a organizarlo todo cronológicamente. Cada papel, cada nota, cada registro de un sacrificio no reconocido. Había más de lo que recordaba, mucho más. La luz del amanecer me encontró todavía despierta, con los papeles esparcidos a mi alrededor como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaba. El patrón era claro. Siempre había sido yo quien renunciaba, quien se sacrificaba, quien estaba ahí cuando las cosas se ponían difíciles. Y siempre había sido Elena quien recibía el reconocimiento, el apoyo, el amor incondicional. Cuando el teléfono sonó sobresaltándome, ya había tomado una decisión. Era clara. ¿Cómo estás hoy?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Estoy bien, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. De hecho, estoy mejor que nunca. Me alegro, dijo, aunque sonaba escéptica. Escucha, mis tíos han organizado una comida familiar este domingo para seguir celebrando el compromiso. En casa de la abuela Josefa. Me preguntaba si irías. La casa de mi abuela en el pueblo de Requena, a 1 hora de Valencia, siempre había sido el punto de reunión familiar. Domingos de paella sobre mesas interminables bajo la parra del patio trasero, discusiones políticas que nunca llegaban a ninguna parte. Era un lugar cargado de recuerdos, la mayoría buenos, algunos amargos. Sí, iré, contesté, sorprendiéndola. Hay algo que necesito hacer. Después de colgar, continué con mi tarea. Seleccioné cuidadosamente los documentos más significativos, los que mostraban claramente el patrón de desigualdad que había marcado mi vida. Los coloqué en un sobre grande de color manila, etiquetándolo con una simple palabra: verdad. Esa semana pasó en un extraño estado de calma. Iba al trabajo, me reunía con clientes, diseñaba espacios para otros. Todo mientras dentro de mí crecía una determinación que nunca antes había sentido. No era ira lo que me impulsaba, aunque había algo de eso. Era más bien una necesidad de liberación, de reconocimiento, de justicia. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Conduje hasta Requena con el sobre manila en el asiento del copiloto, como un pasajero silencioso que por fin tendría voz. El paisaje valenciano desfilaba por las ventanillas. Campos de naranjos, viñedos que se extendían hasta el horizonte, el cielo de un azul imposible. Era un día hermoso para una confrontación. La casa de mi abuela estaba tal como la recordaba. Paredes encaladas, geranios rojos en las ventanas, el olor a romero y tomillo del pequeño huerto. Cuando llegué, la mayoría de la familia ya estaba allí. Tíos, primos, amigos cercanos. Mi abuela, a sus 87 años, presidía la reunión desde su sillón favorito, observándolo todo con sus ojos astutos que no se perdían detalle. Elena y Carlos eran el centro de atención, por supuesto.
Mi hermana llevaba un vestido floreado y reía ante algún comentario de nuestro tío Ramón. Mis padres estaban a su lado, como guardias de honor, sonriendo con ese orgullo que nunca había sido dirigido hacia mí. Entré con el sobre en la mano, saludando cortésmente a todos. Clara me miró con curiosidad desde el otro lado de la habitación, notando el sobre y mi expresión determinada. Le sonreí brevemente, intentando transmitirle que estaba bien, que sabía exactamente lo que estaba haciendo, mientras ayudaba a colocar platos en la larga mesa del comedor. Sentí que mi paciencia se deshilachaba. La mezcla de champán, felicitaciones y planes para la boda se arremolinaba a mi alrededor, hasta que ya no pude contenerlo más. El sobre que había traído conmigo pesaba como plomo, cargado con años de silencio y resignación. Supe entonces que había llegado el momento de abrir aquella caja y dejar que la verdad se derramara. El comedor de la abuela Josefa estaba impregnado con el aroma del arroz y el azafrán. La paella humeaba en el centro de la mesa, rodeada de ensaladas, pan recién horneado y botellas de vino tinto de la bodega local. Los familiares tomaban asiento mientras mi abuela, ayudada por mi tío Ramón, se acomodaba en la cabecera. Elena y Carlos ocupaban los lugares de honor a su derecha. Mis padres se sentaron frente a ellos, dejando un espacio vacío a su lado que supuse era para mí. En lugar de ocupar ese sitio, me quedé de pie, sosteniendo el sobre Manila con ambas manos. Sentía cada latido de mi corazón como un tambor en mis oídos. Clara me miraba desde el otro extremo de la mesa, sus ojos transmitiéndome una mezcla de preocupación y apoyo silencioso. Antes de que empecemos a comer, dije con una voz que sonaba más firme de lo que esperaba: me gustaría decir algo. Las conversaciones se apagaron gradualmente. Mi padre, que estaba a punto de servirse vino, dejó la botella sobre la mesa y me miró con curiosidad. Mi madre, siempre atenta a las normas sociales, parecía incómoda con esta interrupción del protocolo familiar. «Lucía, hija, ¿no puede esperar a los postres?», preguntó con una sonrisa tensa. «La paella se va a enfriar». «No, mamá, no puede esperar», respondí sin hostilidad pero con firmeza. «He esperado demasiado tiempo ya». El silencio se hizo completo. Incluso el pequeño Martín, el hijo de 4 años de mi prima Isabel, parecía entender que algo importante estaba a punto de ocurrir. Todos celebramos el compromiso de Elena. Comencé, mirando a mi hermana que me observaba con una mezcla de confusión y alarma. «Y me alegro sinceramente por ti y por Carlos. Merecéis toda la felicidad del mundo». Elena asintió, visiblemente aliviada por mis palabras, pero su alivio duró poco. «Sin embargo», continué, «hay algo que necesito compartir con todos vosotros hoy». Abrí el sobre y saqué el primer documento. Este es un recibo de una transferencia que hice hace 10 años para ayudar a pagar la hipoteca de la casa familiar, cuando la ferretería estaba en crisis. Coloqué el papel sobre la mesa. Mi padre palideció ligeramente, reconociendo inmediatamente a qué me refería. Proseguí, sacando otro documento. «Es la constancia del préstamo personal que solicité para cubrir el tratamiento médico de papá, cuando tuvo problemas de corazón. 5.000 euros que nunca fueron devueltos ni mencionados de nuevo». Un murmullo recorrió la mesa. Mi tía Pilar, hermana de mi padre, me miraba con los ojos muy abiertos. «Y estos», continué, extendiendo varios recibos más, «son pruebas de las incontables veces que financié pequeñas emergencias familiares, mientras mis propios sueños quedaban en pausa». Los papeles se fueron acumulando, formando una pila que crecía con cada nueva revelación. Mi madre, habitualmente locuaz y rápida para justificar cualquier situación, permanecía inusualmente silenciosa, su mirada fija en los documentos que iba depositando. Cuando me casé con Miguel, continué, sacando una fotografía de nuestra boda, donde se veía a mis padres entregándome el paquete con la batidora,
Recibí como regalo una batidora de segunda mano y acepté ese gesto sin quejarme, pensando que quizás la economía familiar no permitía más. Mi voz se quebró ligeramente, pero respiré hondo y seguí adelante. Siempre pensé que se trataba de dificultades económicas, de momentos difíciles que todos atravesábamos. Pero la otra noche, cuando vi a papá y mamá entregarte acciones valoradas en 8 millones de euros, miré directamente a Elena, que se había puesto pálida. Entendí que nunca se trató de dinero, se trató de elección, de elegir constantemente valorarte más a ti. Mi abuela Josefa, que hasta entonces había permanecido en silencio, observándolo todo con sus ojos sabios, intervino con voz suave pero clara. Niña, estas cosas de familia se hablan en privado, no delante de todos. La miré con respeto pero sin ceder. Abuela, he intentado hablar en privado durante años. Mis palabras siempre fueron minimizadas, ignoradas o reinterpretadas. Hoy necesito testigos de la verdad. Continué sacando documentos. Cada papel que depositaba sobre la mesa era un fragmento de mi historia, finalmente expuesto a la luz. Los recibos de los taxis al hospital durante la operación de mi madre. Las facturas de materiales para reparar el tejado de la casa familiar, después de la tormenta de hace 3 años. El contrato de alquiler de un apartamento para mis padres cuando tuvieron que renovar su casa por problemas de humedades. La habitación se había sumido en un silencio espeso, apenas interrumpido por el ocasional tintineo de algún cubierto o el sonido de las hojas de papel al ser colocadas sobre la mesa. Mis tíos intercambiaban miradas incómodas. Mis primos parecían no saber dónde fijar la vista. Carlos, el prometido de Elena, mantenía una mano sobre la de mi hermana, como dándole apoyo ante una situación que claramente no esperaba enfrentar en esta celebración. Durante toda mi vida, proseguí, ya sin consultar los papeles, mirando directamente a mis padres, he sido la hija que resuelve, la que ayuda, la que está ahí cuando las cosas se ponen difíciles, y nunca pedí reconocimiento especial por ello, solo pedí igualdad. Pero incluso eso me fue negado. Mi padre intentó hablar, pero por primera vez en mi vida, levanté una mano para silenciarlo. No he terminado, papá. Durante años he guardado estos recibos como un recordatorio privado de mi valor dentro de esta familia. No tenía intención de usarlos nunca. Eran mi manera de probarme a mí misma que no estaba loca, que mis contribuciones eran reales aunque nadie las valorara. Elena, con lágrimas en los ojos, intentó alcanzar mi mano a través de la mesa. Lucía, yo no sabía nada de esto. Lo sé, respondí, suavizando mi tono al dirigirme a ella. No te culpo a ti, Elena. Siempre has sido una buena hermana. Esto no es sobre ti y yo. Es sobre un patrón familiar que ha estado presente durante décadas y que nadie ha querido ver. Mientras la pila de documentos crecía, los rostros alrededor de la mesa reflejaban emociones diversas: incredulidad, vergüenza, reconocimiento. Para algunos de mis familiares, como Clara o mi tío Ramón, lo que estaba revelando no era una sorpresa. Lo habían observado durante años sin intervenir. Para otros, especialmente para los más jóvenes, mis palabras estaban reconfigurando toda su comprensión de nuestra dinámica familiar. No hago esto por venganza, aclaré, sintiendo que mi voz recuperaba toda su fuerza. Lo hago por liberación. Por mucho tiempo pensé que si me esforzaba lo suficiente, si demostraba mi valía con hechos concretos, eventualmente sería vista. Ahora entiendo que eso nunca iba a suceder a menos que yo misma exigiera ser vista. Cuando finalmente coloqué el último documento sobre la mesa, la pila había crecido considerablemente. Ya no era solo un testimonio de sacrificios no reconocidos. Era la evidencia tangible de una vida vivida en las sombras del favoritismo. Mientras continuaba exponiendo mi verdad, me di cuenta de que no era la rabia lo que me impulsaba, sino la liberación. Cada documento que dejaba sobre la mesa era un trozo de mi historia, finalmente reconocido a la luz del día.
Mi madre intentó interrumpirme una vez, pero su voz se quedó atrapada en su garganta, y ninguna excusa salió de sus labios. Ella, que siempre había sido rápida con las explicaciones, con pequeñas frases que minimizaban mi valor, ahora despojada de negación, no tenía nada que ofrecer. ¿No tienes nada que decir, mamá?, pregunté finalmente, cuando el último papel había sido colocado. Mi madre, Dolores Martínez, siempre había sido una mujer de respuestas inmediatas. La había visto desarmar a vendedores agresivos, enfrentarse a profesores injustos durante nuestra infancia y salir airosa de discusiones con vecinos problemáticos. Su silencio era algo completamente nuevo para todos nosotros. Miró los documentos esparcidos frente a ella como si fueran objetos extraños que no reconocía. Pasó una mano temblorosa por el borde de la mesa, un gesto que le había visto hacer 1000 veces cuando estaba nerviosa. Sus ojos recorrieron la sala, buscando quizás un aliado, alguien que interrumpiera este momento insoportable. Mi padre carraspeó, un sonido áspero en el silencio tenso del comedor. Lucía, hija, todo esto tiene una explicación, comenzó con voz insegura. Tu hermana siempre ha sido más vulnerable. Tú eres fuerte, independiente. Sabíamos que te las arreglarías bien. Sus palabras, lejos de calmarme, confirmaron exactamente lo que yo había sentido durante años, que mi fortaleza había sido utilizada como excusa para ignorar mis necesidades, para darme menos, para esperar más. ¿Y esa es su justificación?, respondí, manteniendo un tono sereno que contrastaba con la tormenta interior que sentía. ¿Que como soy fuerte merezco menos apoyo, menos reconocimiento, menos amor? Mi madre finalmente encontró su voz, aunque sonó pequeña, casi irreconocible. No es que merezcas menos amor, Lucía, dijo, evitando mi mirada. Es que Elena siempre ha necesitado más atención. Desde que era pequeña, siempre ha sido la favorita. Completé por ella. Podemos por fin decirlo en voz alta, ¿verdad? Elena siempre ha sido la favorita. El ambiente en la habitación se hizo más pesado, no con lástima, sino con verdad. Los familiares que siempre habían admirado la generosidad de mis padres, ahora miraban incómodos la situación, divididos entre la vergüenza ajena y la incredulidad. Nunca habían imaginado que detrás de la imagen pulida de igualdad familiar existiera un desequilibrio tan cruel. Por primera vez, mi dolor no era invisible para ellos. La tía Pilar, hermana mayor de mi padre y siempre la más directa de la familia, rompió el silencio. Antonio, Dolores, dijo, mirando a mis padres con una mezcla de decepción y reproche. Creo que le debéis una disculpa a vuestra hija, no solo por el trato desigual, sino por no reconocer todo lo que ha hecho por vosotros. Mi padre se removió incómodo en su silla. Siempre hemos agradecido la ayuda de Lucía, murmuró defensivamente. ¿Lo habéis hecho?, preguntó mi tía arqueando una ceja. Porque yo nunca os he oído hablar de ello. Sin embargo, cada pequeño logro de Elena ha sido anunciado como si fuera la octava maravilla. La habitación se sumió nuevamente en un silencio tenso. Mi abuela Josefa, desde su lugar en la cabecera de la mesa, observaba toda la escena con una expresión indescifrable. A sus años había visto muchos dramas familiares desarrollarse bajo su techo, pero sospechaba que ninguno como este. Lucía siempre ha sido tan independiente, insistió mi madre, aferrándose a la narrativa familiar establecida. Desde pequeña nunca pidió ayuda, nunca necesitó que estuviéramos encima de ella. ¿Alguna vez te preguntaste por qué no pedía ayuda, mamá?, intervine, sintiendo cómo décadas de emociones contenidas pugnaban por salir. ¿Alguna vez pensaste que quizás aprendí desde muy temprano que pedirla era inútil? ¿Que era mejor arreglármela sola porque mis necesidades siempre pasaban a segundo plano frente a las de Elena? Mi madre me miró entonces. Realmente me miró, quizás por primera vez en años. En sus ojos vi un destello de comprensión.
como si una cortina se hubiera descorrido brevemente, permitiéndole vislumbrar la realidad desde mi perspectiva. Yo nunca lo vi así, admitió en voz baja. Ese es exactamente el problema, respondí. Nunca lo visteis, o quizás elegisteis no verlo. Elena, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, habló finalmente, su voz quebrada por la emoción. Lucía, te juro que no sabía nada de esto, de todo lo que has hecho, de cómo te han tratado. Se volvió hacia mis padres, con incredulidad en su mirada. ¿Cómo pudisteis hacerle esto? Es vuestra hija tanto como yo. No es culpa tuya, Elena, le aseguré. Nunca lo ha sido. Sentí una extraña calma asentarse sobre mí. El silencio de mi madre era más revelador que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Era la primera vez que la veía sin defensas, sin justificaciones preparadas, sin esa barrera de negación que siempre había utilizado para mantener la ilusión, deseo de equilibrio en nuestra familia. En ese silencio, entendí algo vital. Había pasado años esperando un reconocimiento que nunca llegaría voluntariamente. Tuve que arrancarlo yo misma, exponiendo la verdad que todos habían preferido ignorar. Carlos, el prometido de Elena, parecía profundamente incómodo, atrapado en un drama familiar del que apenas comenzaba a comprender la profundidad. Se aclaró la garganta y, con una delicadeza sorprendente, sugirió: quizás deberíamos tomarnos un momento. Esta es una conversación importante que merece tiempo y reflexión. Mi tío Ramón asintió, levantándose para servir agua a todos. El gesto cotidiano aportó un extraño sentido de normalidad a una situación que estaba lejos de serlo. Lo que Lucía ha compartido hoy, dijo mi tío mientras llenaba los vasos, no es algo que podamos resolver con una simple disculpa o ignorando el problema. Es un patrón de años que requiere reconocimiento y cambio. Mi madre seguía mirando los documentos esparcidos sobre la mesa, como si en ellos pudiera encontrar una respuesta que no tenía. Su silencio, más que cualquier palabra, era la confesión que yo había buscado durante tanto tiempo. No esperaba que esto sucediera hoy, dijo finalmente mi madre, su voz apenas audible. No sé qué decir. La verdad sería un buen comienzo, respondí con suavidad. No necesito explicaciones elaboradas ni justificaciones, solo reconocimiento de que lo que he dicho es real, de que no estoy exagerando ni inventando. Mi padre, siempre más práctico y menos dado a las emociones, intentó retomar el control de la situación. Quizás deberíamos comer. La paella se está enfriando y todos estaremos mejor después de comer algo. Clara resopló desde su lugar en la mesa. Típico de ti, tío Antonio. Intentar barrer los problemas bajo la alfombra con comida y normalidad. Pero esto no va a desaparecer porque empecemos a comer como si nada hubiera pasado. Mi prima siempre había sido la rebelde de la familia, la que decía lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a expresar. En ese momento, sentí un profundo agradecimiento por su presencia y su honestidad. Clara tiene razón, intervino mi abuela sorprendiéndonos a todos. No vamos a fingir que esto no ha pasado. Lucía ha tenido el valor de hablar, y lo mínimo que podemos hacer es escucharla. Sus palabras, pronunciadas con la autoridad que solo los años pueden conferir, cayeron como una sentencia en la habitación. Mi abuela siempre había sido el pilar moral de la familia, y su apoyo, aunque discreto, significaba más de lo que podía expresar. El silencio de mi madre persistió, más elocuente que cualquier discurso. En ese silencio había vergüenza, sorpresa, quizás incluso un atisbo de arrepentimiento. Era la primera vez que la veía despojada de su papel habitual de mediadora familiar, de su capacidad para explicar y justificar cualquier situación. Ese silencio, más que las palabras que pudiera haber pronunciado, fue la confirmación que necesitaba. No estaba loca, no estaba exagerando, no estaba pidiendo demasiado.
La desigualdad que había marcado mi vida era real, y ahora, por fin, era visible para todos. Cuando finalmente coloqué el último recibo sobre la mesa, sentí una extraña calma apoderarse de mí. El peso que había cargado durante tanto tiempo se elevó, reemplazado por una claridad que nunca antes había experimentado. Ya no necesitaba su validación ni sus disculpas. La verdad ya estaba dicha, y el silencio que siguió era prueba suficiente. Mi madre seguía inmóvil, con la mirada fija en la pila de documentos, como si en ellos pudiera encontrar una explicación que la exonerara. Mi padre alternaba su mirada entre ella y yo, esperando quizás que alguna de las dos rompiera el hechizo, que parecía habernos congelado en este momento de verdad descarnada. No he hecho esto para arruinar la celebración de Elena, dije finalmente, mi voz sorprendentemente serena. Ni para humillaros delante de la familia. Lo he hecho porque necesitaba ser vista, realmente vista, al menos una vez. Elena se levantó entonces y rodeó la mesa hasta llegar a sin palabras. Me abrazó con fuerza. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro y por un momento nos convertimos nuevamente en las niñas que solíamos ser, antes de que las expectativas y los tratos desiguales crearan un abismo entre nosotras. Lo siento tanto, susurró. Nunca quise que te sintieras así. Lo sé, respondí, separándome suavemente. Nunca ha sido culpa tuya. Me levanté, recogí mi bolso que había dejado en una silla cercana y miré alrededor de la mesa. Los rostros familiares me devolvían la mirada con expresiones que iban desde la incomodidad hasta la comprensión, desde la vergüenza hasta el respeto recién descubierto. La paella se está enfriando, dije con una pequeña sonrisa que no alcanzó a borrar la gravedad del momento. Deberíais comer. Yo necesito algo de aire. Antes de que nadie pudiera detenerme, salí al patio trasero de la casa de mi abuela. El aire de Requena olía a tierra seca y romero, ese aroma característico de los veranos valencianos que siempre había asociado con la infancia y la simplicidad. Me senté en el viejo banco de piedra bajo el limonero, el mismo donde me sentaba y a leer cuando era niña, y visitábamos a la abuela los domingos. No esperaba que nadie me siguiera, pero pronto escuché pasos acercándose. Era Clara, llevando 2 copas de vino tinto. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndome una de las copas y sentándose a mi lado. Tomé un sorbo agradecida, sintiendo el sabor intenso y terroso del tempranillo local. Ha sido impresionante lo que has hecho ahí dentro, comentó Clara después de un momento de silencio compartido. Llevo años viendo cómo te trataban, pero nunca tuve el valor de decir nada. No era tu batalla, respondí sin rencor. Quizás debería haberlo sido, admitió. A veces el silencio nos hace cómplices. Nos quedamos allí sentadas, bebiendo vino y escuchando el zumbido de las cigarras en los campos cercanos. Dentro de la casa, podía imaginar las conversaciones tensas, los intentos de explicación, las revelaciones incómodas que seguramente estaban ocurriendo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Clara finalmente. Reflexioné sobre su pregunta. ¿Qué seguía después de este acto de liberación? ¿Qué camino tomaba ahora que había dejado caer la máscara de complacencia que había usado durante tanto tiempo? Vivir en mis propios términos, respondí con una certeza que me sorprendió. Ya no más expectativas injustas, ya no más sacrificios no reconocidos. Es hora de que empiece a construir una vida que me pertenezca por completo. Mientras compartíamos ese momento de quietud, oí la puerta abrirse nuevamente. Era mi abuela Josefa, apoyándose en su bastón, avanzando lentamente hacia nosotras. ¿Puedo sentarme con vosotras?, preguntó con esa dignidad serena que los años solo habían acentuado. Clara y yo nos movimos para hacerle espacio en el banco. Mi abuela se sentó con cuidado, sus manos arrugadas, descansando sobre el mango de su bastón. «Siempre supe que eras la fuerte», dijo después de un momento, mirando hacia los campos que se extendían más allá del patio. «Pero ser fuerte no significa que debas cargar con todo sola.
Sus palabras, sencillas pero profundas, tocaron algo dentro de mí. Mi abuela siempre había tenido esa capacidad de ir al corazón de las cosas, de despojarlas de complicaciones innecesarias. Tus padres se equivocaron, continuó. Lo sé porque yo también me equivoqué con mis hijos. Es fácil caer en patrones, ver lo que queremos ver y ignorar lo que nos incomoda. Tomó mi mano entre las suyas, un gesto tan inusual en ella que me conmovió profundamente. Pero nunca es tarde para ver la verdad, Lucía. Nunca es tarde para cambiar. Solo hace falta valor. Y tú has demostrado tenerlo de sobra hoy. Sus palabras eran un bálsamo inesperado. No justificaban lo sucedido, pero ofrecían una perspectiva que me ayudaba a contextualizarlo, a entenderlo no como una crueldad deliberada, sino como un error humano, repetido y magnificado con el tiempo. Gracias, abuela, dije simplemente, apretando su mano. Nos quedamos así unos minutos más. 3 generaciones de mujeres unidas por la verdad recién expuesta, contemplando el paisaje familiar con ojos nuevos. Finalmente me levanté. Había tomado una decisión que sentía correcta, necesaria para mi sanación. Voy a irme ahora, anuncié. Necesito espacio y tiempo para procesar todo esto. Mi abuela asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Clara me abrazó brevemente. Llámame si necesitas cualquier cosa, me dijo. Lo que sea, a cualquier hora. Lo haré, prometí. Volví a entrar en la casa para despedirme. La mesa del comedor estaba tal como la había dejado, con los documentos aún esparcidos sobre ella como testigos silenciosos. La comida permanecía intacta, la paella enfriándose en su paellera de hierro. La conversación se detuvo cuando entré, todos los ojos volviéndose hacia mí. Me voy, dije simplemente. Necesito tiempo. Mi madre se levantó, dando un paso hacia mí. Por un momento pensé que intentaría detenerme, pero en lugar de eso, dijo en voz baja. Tienes razón, Lucía. En todo. No hay excusa para cómo te hemos tratado. Era la primera vez que la oía admitir un error sin intentar justificarlo, sin buscar atenuantes. Era un comienzo, pero sabía que el camino para sanar estas heridas sería largo y complejo. Gracias por reconocerlo, respondí. Significa mucho para mí. Mi padre se mantuvo en silencio, su expresión indescifrable. Elena se acercó y me abrazó nuevamente. Te quiero, Enir, hermana, dijo. Siempre te he admirado, aunque nunca te lo haya dicho lo suficiente. Y yo a ti, respondí con sinceridad. Esto no cambia eso. Recogí mi abrigo y mi bolso, y me despedí del resto de la familia con un gesto. Nadie intentó detenerme. Todos parecían entender que este momento de retirada era tan necesario como lo había sido la confrontación. Salí de la casa y caminé hacia mi coche aparcado bajo un olivo en la entrada. El aire del atardecer en Requena era fresco, cargado con el aroma de la tierra seca y las hierbas silvestres. Respiré profundamente, sintiendo cómo el oxígeno llenaba mis pulmones y aclaraba mi mente. Mientras conducía de regreso a Valencia, con el sol poniente tiñendo de naranja el paisaje, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. No era la hija que recibía menos, ni la mujer opacada por comparaciones. Era simplemente yo misma, fuerte y sin cargas. El camino serpenteaba entre viñedos y campos de olivos, un paisaje que conocía de memoria pero que ahora parecía diferente, como si lo viera por primera vez. Quizás porque por primera vez en mucho tiempo, lo veía siendo completamente yo misma, sin pretender, sin aguantar, sin callar. Cuando las luces de Valencia aparecieron en el horizonte, supe que estaba regresando no solo a mi apartamento, sino a una nueva versión de mi vida, una donde mi valor no dependía del reconocimiento ajeno, donde mis sacrificios no definían mi identidad, donde podía permitirme pedir lo que necesitaba sin temor al rechazo. Esa noche, me había dado a mí misma el único regalo que realmente necesitaba,
la fuerza para dejar de pedir lo que nunca estuvo destinado a ser dado, la valentía para crear mi propio camino, basado no en expectativas externas, sino en mi propia visión de una vida plena. Y mientras la ciudad se acercaba con sus luces parpadeantes contra el cielo cada vez más oscuro, sentí una paz que no había conocido en años. No sabía exactamente qué me depararía el mañana, qué relación tendría con mi familia a partir de ahora, o cómo procesarían ellos todo lo ocurrido. Pero sabía, con una certeza inquebrantable, que cualquiera que fuera el camino que eligiera de ahora en adelante, lo recorrería como una mujer completa, dueña de su historia y de su verdad,